Hola, en esta clase vamos a ver cómo formar el presente simple y cuándo usarlo. Vamos primero a ver los pronombres que hay. I, you, he, she, it, we, they. El presente simple en inglés no cambia el formato de su verbo, solamente cambiará en la tercera persona, que va a ser he, she, it. Es donde tenemos que añadir una S. Vamos a ver un ejemplo. I play, you play, he, she, it. Aquí sí que tiene que tener una S. Así. We play and they play. En principio solamente vamos a tener este cambio poniendo una S a la tercera persona. A veces sí que tenemos que añadir una ES. Vamos a ver cuándo. Añadimos ES en la tercera persona en vez de una S. Cuando es claro he, she, it. Vamos a añadir una ES en vez de una S en 6 casos diferentes. Cuando un verbo termina con una doble S. Cuando un verbo termina con una SH. O bien CH. O bien X. O bien una Z. Vamos a ver un ejemplo de cada uno. El verbo miss, por ejemplo. Si es she, sería she misses. Con SH, como ejemplo el verbo wish. CH, teach. X, fix. O, go. La Z, fizz. Vamos a poner el ejemplo go. Otro más. I go. Si es él, sería he goes con una E. Esos son los 6 casos en los cuales hay que añadir una ES en la tercera. Para la forma negativa y interrogativa, lo primero que tenemos que hacer es aprender a usar el verbo do, ya que es el auxiliar en presente simple. Entonces, primero vamos a conjugarlo en todos los pronombres. I do, you do, he, she, it. Ese verbo termina con una O, por lo tanto vamos a tener que añadir una ES. Sería does, y we do, they do. Usaremos esta forma sobre todo para hacer las preguntas. Usaremos entonces do o bien does según el pronombre que va saliendo en las preguntas. Vamos a ver un ejemplo de una pregunta normal. Por ejemplo, si dices you play a lot. La pregunta se forma añadiendo el auxiliar al principio, o sea, antes del auxiliar. En este caso tenemos you, por lo tanto va a ser do. Y usaremos el sujeto. Do you play a lot? Eso ya sería nuestra pregunta, ¿vale? En el caso de tercera persona, vamos a mirar aquí otro ejemplo. She wants a coffee. Aquí tenemos la S de la tercera persona. Tenemos she, por lo que hemos visto antes que she va con does. Entonces ahora vamos a usarla para formular la pregunta. Sería does she want a coffee? Es una pregunta al final aquí, ¿vale? Lo que sí hay que tener en cuenta, una vez usamos el auxiliar, ya no se permite poner una S aquí en tercera persona, porque ya tenemos un auxiliar y no se puede conjugar. Este se quedará en su formato básico. Does she want a coffee? Para la negativa vamos a tener dos formatos. O bien don't, o bien
doesn't. Claro, don't es la contracción que viene de do not. Y doesn't es does más not. Se contraen como don't y doesn't. Claro, vamos a ver los pronombres con los que van con el don't. Sería I, you, we y they. Esto viene con don't en la forma negativa. Y he, she, it irían con doesn't. Entonces, un ejemplo de una frase. I don't watch TV at night. Otro ejemplo con he, por ejemplo. He doesn't want to come home. En cuanto al uso del presente simple, vamos a ver tres casos principales en los que se usa el presente simple. El primero son los repeated actions. Son las acciones repetidas que se hacen de día a día o cada X tiempo. Por ejemplo, I go to the gym twice a week. I go to the gym twice a week. Dos veces cada semana voy al gimnasio, cosa que hago repetidamente. Eso es el primer caso. Segundo caso, se usa para facts, los hechos o realidades, como en el ejemplo, London isn't in Spain. Y el tercer caso, el último, es en los casos de los stative verbs, que se llaman los verbos de estado, que normalmente no van en forma de continuo, como haremos más adelante en otras clases. Por ejemplo, el verbo need. I need help now. Otro verbo muy importante que hay que aprender a usar es el verbo have, tener. Este es un poco particular porque, como vamos a ver aquí, en la tercera persona, he, she y it, no se le pone una S después de justo el verbo have, sino cambia un poquito, va a ser has. He has, she has, it has. La forma negativa queda igual como los otros verbos. I don't have, he doesn't have.